Bienvenidos a Goberna Reports. Soy Álvaro, politólogo. Y bueno, hoy nos acompaña Carla, también politóloga. Hola a todos, un gusto estar aquí, Álvaro. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el Foro Liderazgo para un Nuevo Ciclo. Ese foro se llevó a cabo recientemente en Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, cobra una relevancia especial ahora que nos acercamos a las elecciones de 2025 con Bolivia, pues navegando por aguas turbulentas, ¿no? Tanto política como económicamente. Sin duda hay un ambiente de incertidumbre en el país y esa necesidad de un liderazgo fuerte que guía a Bolivia hacia un futuro estable, pues es palpable, ¿no? Este foro nos da una idea de esa diversidad de propuestas y de los posibles caminos a seguir. Y precisamente, Carla, la locación de este Foro Santa Cruz no es casualidad, ¿verdad? No para nada, Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y su voz tiene un peso considerable, ¿no? Que el foro se haya realizado allí, pues subraya su importancia en el panorama político nacional. Imaginen, es como si el futuro de Bolivia se estuviera debatiendo en el corazón mismo de su economía. Exacto. Y hablando del foro en sí, este fue organizado por la revista Nueva Economía, con el objetivo de reunir a varios líderes políticos para debatir y presentar sus visiones para el futuro de Bolivia. Tuvimos un elenco bastante impresionante, con figuras como Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz Pereira Chian Becas, Hyunchuk Andrónico Rodríguez. La lista es larga. Una lista diversa sin duda que representa un amplio espectro de ideologías y enfoques políticos, y el hecho de que todos se hayan reunido en este foro pues habla de la urgencia de la situación y de la necesidad de diálogo. Es como si por un momento las diferencias se hubieran dejado de lado para buscar ese punto en común, ¿no? El futuro de Bolivia. Hablemos ahora de algunas de las propuestas que más resonaron en el foro. Samuel Doria Medina, por ejemplo, llegó con fuerza con su plan 100 días carajo. Una promesa audaz de implementar reformas rápidas en los primeros 100 días de su potencial presidencia. Claro, y ese enfoque a la velocidad no es casualidad. Doria Medina, con su experiencia en el mundo empresarial, pues busca proyectar esa imagen de eficiencia y acción inmediata. Es como decirle al electorado, no más promesas vacías, yo voy a actuar desde el primer día. ¿Y cómo se traduciría eso para el ciudadano de a pie? Bueno, gran parte del plan de Doria Medina se centra en la reestructuración fiscal y la búsqueda de recursos externos para hacer frente a la crisis económica. En términos concretos, esto podría significar cambios en la forma en que se recaudan y se gastan los impuestos, la atracción de inversión extranjera y la renegociación de la deuda externa. Interesante. Otra propuesta que llamó la atención fue la de Chi Hyun-jong, quien abogó por un sistema federal para Bolivia junto con reformas al Banco Central. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Recuerdas lo que mencionábamos sobre Santa Cruz y su deseo de mayor autonomía? Bueno, Chi Yun-chung básicamente dijo, démosle más poder a las regiones. Es una propuesta que sin duda generaría un cambio radical en la estructura del Estado. Y que hay la propuesta del gobernador Camacho, que no pudo estar presente, pero envió a su representante. Efraín Suárez Chávez, en representación de Camacho, presentó un plan de 21 puntos con un fuerte enfoque en la reforma del sistema judicial. Y curiosamente también hizo eco de la idea de avanzar hacia un modelo federalista. Ajá. Entonces vemos que la descentralización es un tema que resuena en diferentes sectores. ¿Coincidencia o una tendencia en crecimiento? Yo diría que es una tendencia en crecimiento. Refleja un sentimiento especialmente en regiones como Santa Cruz, de que el gobierno central es demasiado dominante y no responde eficazmente a las necesidades y prioridades regionales. Es como si varias regiones estuvieran diciendo, queremos tener más control sobre nuestro propio destino. Y en este escenario, ¿dónde queda el MAS? El partido que ha estado en el poder durante casi 2 décadas. Buena pregunta. Andrónico Rodríguez, representante del MAS, adoptó un tono bastante conciliador en el foro, buscando como suavizar la imagen del partido, que ha enfrentado críticas por su manejo de la crisis actual. Imagines como si el MAS, después de tantos años en el poder, estuviera intentando renovar su imagen para conectar con un electorado que pide cambios. ¿Y qué tan efectivo crees que pueda ser ese intento de renovación? Recordemos que Rodríguez sorprendió a todos al anunciar que no se postulará para presidente en las próximas elecciones. Esta fue una jugada inesperada sin duda. Plantea interrogantes sobre la dirección futura del MAS y quién podría emerger como su próximo líder. Es como si hubieran movido una pieza clave en el tablero político, y ahora todos estamos tratando de anticipar cuál será el siguiente movimiento. Sin duda. Ahora, otro líder que tomó una postura crítica hacia el MAS fue Rodrigo Paz. Sí, Paz no se guarda nada. Señaló las inconsistencias dentro del partido, contrastando el mensaje de reconciliación de Rodríguez con lo que él percibía como las acciones y políticas pasadas del MAS. Es como si dijera, no nos dejemos engañar por las palabras bonitas, hay que mirar los hechos. Y más allá de las críticas, Paz también presentó su propia visión para Bolivia. Claro, propuso una distribución más equitativa de los ingresos estatales, con un 50% para el gobierno central y un 50% directamente para las regiones. Su argumento es que esto empoderaría a los ciudadanos y promovería un desarrollo más equilibrado en todo el país. Imaginen, es como si cada región tuviera su propia alcancía para invertir en sus propias necesidades.
Una propuesta que sin duda daría mucho que hablar. Y hablando de propuestas que generan debate, no podemos olvidar a Branko Marinković, quien adoptó una postura mucho más radical. Marinković fue directo al grano. Básicamente dijo que si llegara al poder, acabaría con el MAS. Fue muy crítico con sus políticas agrarias, argumentando que la propiedad comunal de la tierra promovida por el MAS no ha cumplido sus promesas a la población campesina. Imaginen, es como si dijera, borrón y cuenta nueva, hay que cambiar el modelo desde la raíz. Y para completar este panorama de propuestas y visiones, tuvimos a Amparo Balivián, la única mujer en la contienda, quien presentó un plan con un fuerte enfoque en la economía. Balivián, con su experiencia en el ámbito económico, propuso reformas bastante significativas, incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles y una reducción drástica del déficit fiscal. También abogó por eliminar los programas de asistencia social, argumentando que no son sostenibles a largo plazo. Imaginen, es como si propusiera un cambio de paradigma en la forma en que el Estado maneja la economía, apostando por la austeridad y la responsabilidad fiscal. Sin duda, una propuesta que generaría un fuerte impacto en la sociedad. Como vemos, Carla, este foro nos ha presentado una gran variedad de perspectivas, algunas bastante contrastantes e incluso radicales. Es un reflejo de los complejos desafíos que enfrenta Bolivia y de la diversidad de ideas sobre cómo abordarlos. Totalmente. Este foro nos ha dado mucho que analizar y aún queda mucho por explorar. En la siguiente parte de Goberna Report profundizaremos en los temas clave que surgieron de las discusiones, las posibles implicaciones para las próximas elecciones y las preguntas cruciales que aún quedan sin respuesta. Los esperamos en la segunda parte de esta fascinante inmersión en el foro, Liderazgo para un nuevo ciclo. Regresamos a Goberna Reports. Y bueno, mientras seguimos explorando este foro, Liderazgo para un nuevo ciclo, vemos que varios temas claves dominaron la conversación. Uno de ellos, y quizás el más evidente, es esta tensión entre centralización y descentralización del poder. Es como si el foro fuera un ring de boxeo, ¿no? Y en una esquina tuviéramos al gobierno central y en la otra a las regiones luchando por mayor autonomía. Varios líderes como Chihunchón y los representantes de Camacho impulsaron un modelo federalista con este énfasis en la autonomía regional. Exacto. Y esto, más allá de un simple debate político, refleja un sentimiento que se está extendiendo sobre todo en regiones como Santa Cruz, de que el gobierno central no está atendiendo de forma efectiva las necesidades y prioridades de las regiones. Es como si dijeran, ya no queremos que nos digan desde la capital cómo debemos manejar nuestros asuntos. Es una demanda que tiene implicaciones profundas para la estructura del Estado boliviano, ¿no? No se trata solo de un cambio de nombre, sino de una redistribución del poder. Precisamente, este deseo de mayor control sobre los recursos y la toma de decisiones a nivel regional es un desafío directo a la estructura de poder tradicional en Bolivia. Imaginen, es como si se estuviera reescribiendo el mapa político del país con las regiones reclamando su lugar en la mesa de decisiones. Por otro lado, también vimos una defensa del sistema actual por parte de figuras como Andrónico Rodríguez, quien enfatizó la importancia de la unidad nacional y el rol del gobierno central en impulsar el desarrollo. Claro, y ese es el otro lado de la moneda. El argumento es que un gobierno central fuerte es necesario para garantizar la cohesión del país y evitar que se fragmente en regiones con intereses divergentes. Es como si dijeran, la unión hace la fuerza y un país dividido es un país vulnerable. Entonces tenemos dos visiones contrapuestas, ¿no? La de un Estado centralizado, que busca mantener el control, y la de regiones que reclaman mayor autonomía. ¿Qué camino crees que tomará Bolivia? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que esta tensión entre centralización y descentralización será un punto central del debate político en los próximos años, y seguramente jugará un papel clave en las próximas elecciones. Es como si estuviéramos presenciando el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Bolivia. Y todavía está por escribirse cuál será el final. Y mientras este debate se desarrolla en el ámbito político, la economía también ocupa un lugar central en las preocupaciones de los bolivianos. Con la crisis económica que atraviesa el país, casi todos los líderes presentaron su propia visión para la recuperación y el crecimiento. Es como si cada líder tuviera su propia receta para sacar a Bolivia de la crisis. Torio Medina, con su plan 100 días carajo, apuesta por la velocidad y la eficiencia, prometiendo resultados rápidos y tangibles. Es un mensaje que busca conectar con un electorado cansado de las promesas incumplidas y que demanda acción inmediata. Pero esa velocidad también genera dudas, ¿no? Algunos se preguntan si es posible implementar reformas tan profundas en tan poco tiempo sin generar caos o desestabilizar aún más la economía. Claro, es un riesgo que hay que considerar. Por otro lado, Balivián propone un enfoque más austero con énfasis en la disciplina fiscal y la reducción del gasto público. Es un mensaje que apela a la responsabilidad y al control, pero que también podría generar resistencia por parte de sectores que se verían afectados por los recortes. Es como si estuviéramos ante dos caminos divergentes, ¿no? Uno que promete resultados rápidos pero arriesgados, y otro que busca la estabilidad a largo plazo, pero con posibles costos sociales. ¿Cuál será el camino que elegirá Bolivia?
Esa es la gran pregunta y la respuesta dependerá en gran medida de las prioridades del electorado. ¿Se priorizará la velocidad o la estabilidad? ¿Se apostará por la intervención estatal o por la apertura al mercado? Las próximas elecciones serán un termómetro para medir el pulso de la sociedad boliviana y determinar qué rumbo tomará el país. Y en medio de este panorama económico, el futuro del MAS, el partido que ha gobernado durante casi 2 décadas, también se ha convertido en un tema central del debate. Claro, después de tantos años en el poder, el MAS se encuentra en una encrucijada. Por un lado, hay un sector de la población que reconoce sus logros como la reducción de la pobreza y la inclusión social. Pero por otro lado, hay un creciente descontento con la gestión actual y una percepción de que el MAS ha alejado de sus raíces y se ha vuelto complaciente con el poder. Es como si el MAS estuviera en un punto de inflexión, ¿no? ¿Podrá renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos o será desplazado por la ola de cambio que se avecina? Esta es la gran incógnita, Rodríguez, con su intento de reconciliación y su anuncio de que no se postulará para presidente parece estar buscando una salida para el MAS. Pero no está claro si será suficiente para calmar las aguas y mantener al partido en el poder. El foro también puso de manifiesto las profundas divisiones que existen en la sociedad boliviana. Hay una clara fractura ideológica entre quienes apoyan al MAS y sus políticas de corte socialista y quienes abogan por un modelo más orientado al mercado. Estas divisiones fueron evidentes en los debates sobre las políticas económicas, la autonomía regional y el rol del Estado. Es como si Bolivia estuviera dividida en dos bandos, ¿no? Cada uno con su propia visión del país. Y esa división, en lugar de enriquecer el debate, a veces lo polariza y dificulta la búsqueda de soluciones consensuadas. Y mientras los líderes políticos debaten sobre el futuro del país, hay una pregunta que ronda en la mente de muchos ciudadanos. ¿Cómo se traducirán estas propuestas en mejoras concretas para la vida cotidiana? ¿Cómo impactarán en el bolsillo, en el acceso a la educación, en la salud, en la seguridad y la calidad de vida de la gente? Esa es la pregunta clave. Más allá de las promesas y los discursos, lo que realmente importa es cómo se traducirán estas propuestas en acciones que mejoren la vida de los bolivianos. Generarán empleo, reducirán la pobreza, garantizarán la justicia social, protegerán el medio ambiente. Esas son las preguntas que los ciudadanos deben hacerse a la hora de evaluar las propuestas de los líderes políticos y decidir a quién dar su voto. El foro, el liderazgo para un nuevo ciclo, nos ha brindado una visión panorámica de los desafíos y las oportunidades que enfrenta Bolivia. Hemos visto un país en busca de su destino con una sociedad que clama por cambios y una clase política que intenta responder a esas demandas. Pero el camino por recorrer aún es largo y el futuro de Bolivia está en juego. En la próxima y última parte de Governor Reports, analizaremos las conclusiones más relevantes del foro y exploraremos qué significa todo esto para el futuro de Bolivia. Los invitamos a seguir con nosotros en este apasionante viaje. De vuelta en Governor Reports para cerrar nuestra inmersión en el foro Liderazgo para un nuevo ciclo. Carla, después de escuchar tantas propuestas y visiones, ¿cuál dirías que es la principal conclusión que podemos sacar de todo esto? Creo que lo que más resalta es esa sensación palpable, ¿no? De que Bolivia está en un momento crucial, un punto de inflexión. El país enfrenta desafíos enormes, pero también hay una energía, una voluntad de cambio que se percibe en el ambiente. El foro fue como una radiografía de esa encrucijada, ¿no? Mostrando las tensiones, las esperanzas y las incertidumbres que marcan el presente de Bolivia. Es como si estuviéramos en un barco a punto de zarpar hacia un nuevo destino, pero con diferentes capitanes, proponiendo rutas distintas, cada una con sus ventajas y sus riesgos. Y la tripulación, que somos todos los bolivianos, tenemos que decidir a quién confiar el timón. Exacto. Y lo interesante es que no hay una solución mágica, un camino fácil. Cada propuesta, cada visión tiene sus bemoles. Doria Medina con su plan de acción rápida, Bolivian con su receta de austeridad. Las regiones clamando por autonomía, el MAS intentando renovarse, es un panorama complejo donde no hay respuestas fáciles. Y en medio de tanta complejidad, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? A veces da la sensación de que estas discusiones políticas están muy alejadas de nuestra realidad, de nuestras preocupaciones cotidianas. Es cierto que a veces la política parece un juego de élites, pero no podemos olvidar que el futuro del país se define en esas decisiones, en esos debates, y nosotros como ciudadanos tenemos el poder de influir en ese proceso, informándonos, participando y exigiendo a nuestros líderes que rindan cuentas, que actúen con transparencia y que pongan las necesidades de la gente por encima de sus intereses particulares. Es decir, que no podemos quedarnos como meros espectadores, ¿verdad? Tenemos que involucrarnos, hacer oír nuestra voz y exigir que esas grandes promesas y visiones se traduzcan en acciones concretas que mejoren nuestra vida diaria. Precisamente, que la lucha contra la pobreza, la mejora de la educación y la salud, la protección del medio ambiente, no sean solo palabras bonitas en un discurso, sino realidades que impacten positivamente en la vida de cada boliviano. Y hablando de impacto, una de las preguntas que me ronda la cabeza después del foro es, ¿cuál de estas propuestas tiene el potencial de generar un cambio real y duradero para Bolivia? ¿Cuál es la ruta que nos llevará hacia un futuro más próspero, justo, equitativo?
Esa es la pregunta del millón, Álvaro. Y no hay una respuesta única, una fórmula mágica. Lo que sí podemos decir es que la solución no vendrá de una sola persona, de un solo partido o de una sola región. El futuro de Bolivia se construye entre todos a través del diálogo, el consenso y la colaboración. Es decir, que más allá de las diferencias ideológicas, de las disputas políticas, lo que realmente importa es que trabajemos juntos por un objetivo común, el bienestar de todos los bolivianos. Exactamente. Y eso implica escucharnos, respetarnos, buscar puntos de encuentro y construir puentes en lugar de levantar muros. El futuro de Bolivia no está escrito, se está escribiendo ahora mismo y depende de todos nosotros que sea un futuro próspero y esperanzador. Y con esa reflexión llegamos al final de este viaje por el foro. Liderazgo para un nuevo ciclo. Espero que esta inmersión les haya brindado información valiosa y les haya motivado a seguir participando en la construcción del futuro de Bolivia. Gracias por acompañarnos en Gobierno Reports. Hasta la próxima.